países, de los estados, porque los libros en alguna forma constituyen naciones al cristalizar y definir el conjunto de valores que anima a un grupo humano. Piensa tú la importancia que tiene, por ejemplo, la Ilíada de la Odisea en la constitución de eso que se llama Grecia. El Príncipe Maquiavelo y la Divina Comedia en Italia, el Quijote y el Buscón en España, y nuestras grandes epopeyas americanas, por ejemplo Doña Bárbara en Venezuela, Martín Fierro en Argentina, La Vorágine en Colombia, El Mundo es Ancho y Ajeno, quizá en Perú, Huasipungo de Jorge Icaza. Son obras en las cuales la nación se siente reflejada, identificada, quizás con algunos elementos objetables o criticables, pero en alguna forma crean un sentimiento de comunidad, de valores en los pueblos. En el caso del arte y la cultura, ¿cómo sirven estas como una herramienta de combate para la independencia, para acompañar procesos de liberación en los pueblos de América Latina? Mira, hay un aspecto dual. La cultura y el arte son utilizados por el poder como instrumentos de alienación. Se crea una cultura de la resignación, una cultura de la opresión, una cultura que muestra a los países o las clases dominantes como las únicas poseedoras de la excelencia, pero también puede surgir allí entonces una contracultura de liberación, una contracultura de combate, una contracultura de desalienación y descolonización. Entonces esa es una batalla. Martí hablaba de la batalla de las ideas y también de las trincheras de ideas. Pues ese es un combate constante que se libra en cada momento en la mente de las personas y cuyo destino decide el rumbo de las naciones y de los grandes cuerpos políticos. En este aspecto justamente pasamos a ese tema. El poder hegemónico ha reemplazado muchas veces ahora los tanques, las balas por los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos. Y últimamente se ha visto casos que llaman la atención, ¿no? El tema, por ejemplo, la invasión de Libia, el mismo caso de Venezuela, hoy está el tema en Siria. Y en ese aspecto, usted, ¿cómo analiza este tema? Bueno, mira, yo he dedicado parte de mi obra al análisis de las falsedades de los medios de comunicación. Tengo un libro que tiene ya como 10 ediciones, que se llama Dictadura Mediática en Venezuela, investigación de los medios por encima de toda sospecha. Los medios de comunicación que usualmente son manejados por la clase dominante difunden una concepción del mundo que es la que le interesa a la clase dominante. Es la versión de la realidad de ella, los valores de la clase dominante. Es interesante, por ejemplo, como un ejemplo de eso, como en Venezuela, en donde somos un pueblo preponderantemente mestizo, todos los anclas en televisión eran gente enteramente caucásica, a veces con el pelo teñido de rubio y los ojos azules hechos a través de lentes de contacto, ¿no? Y solo en la última década, con el proceso bolivariano, empezaron a aparecer presentadores y animadores de televisión con el tipo étnico normal del venezolano. Primero en los medios de servicio público y entonces finalmente los medios privados adoptaron eso. Yo recuerdo también un programa que era peruano, por cierto, llamado Nube Luz. Aparecían una serie de niñitos, todos de tipo indígena o mestizo, pero las conductoras eran unas damitas muy altas, sumamente blancas, rubias, ojiazules. Entonces eso transmitía la idea de que el pueblo mestizo siempre tenía que ser disciplinado, ordenado, conducido por representantes étnicamente parecidos a los de las naciones europeas. Entonces, esos mensajes que son a veces muy difíciles de captar a nivel consciente, deciden el poder de dominación, incitan la obediencia. Seguí corriendo.
Ya, pasando a otro tema, el proceso electoral venezolano está marcado por una oposición muy fuerte, ¿no? Financiada por Washington, pero también tiene como cómplices, como aliados a las oligarquías de los países, algunos países de América Latina. Está el caso, por ejemplo, último de la visita de Uribe al sur de Venezuela, ¿no? Para conversar con la oposición. ¿Cómo ve este tema estando cerca las elecciones del 7 de octubre? Bueno, mira, la situación hasta ahora es que hay una ventaja de que más o menos unos 20 puntos de Hugo Chávez Frías sobre el candidato de la oposición. Y esto es certificado por una docena de encuestadoras, más o menos. Entonces, claro, hay pequeñas diferencias sobre los decimales, etcétera, pero la ventaja anda por allí. La oposición desesperada intenta recurrir a todos los medios posibles, todas las fuentes de financiamiento que tienen que ver con la embajada. La embajada de Estados Unidos financió, por ejemplo, las elecciones de Violeta Chamorro en Nicaragua y la campaña electoral de ella. En Wikileaks han aparecido escenas muy conmovedoras de los opositores venezolanos yendo a solicitarle dinero a la embajada de Estados Unidos, y eso consta en las comunicaciones de la embajada que salieron a través de Wikileaks. Entonces, no es raro cualquier recurso, incluso ir hasta Uribe, que por otro lado es un personaje un poco desesperado, porque ahora en su pelea con Santos ha terminado, según decía José Vicente Rangel, convertido como una especie de ánima en pena, que va de un lado a otro desesperado, buscando alianzas y diciendo cosas, pero sin ejercer un poder efectivo ni tener, creo yo, la menor oportunidad de recuperarlo. Finalmente, ¿qué significaría el 7 de octubre el triunfo de Hugo Chávez y del PSV en un contexto latinoamericano donde hay un golpe de Estado en Paraguay y un cierto reacomodo de la derecha continental, ¿no? Mira, la prolongación de los procesos de integración de América Latina y el Caribe. Por un lado, ya ese golpe de Paraguay significó el fortalecimiento de Mercosur, porque el principal enemigo del ingreso pleno de Venezuela, que estaba como miembro observador desde principios de este siglo, era la oposición del Senado paraguayo. Al quedar Paraguay fuera del Mercosur, esa oposición no tiene efecto. Venezuela ingresó con los enormes potenciales energéticos y productivos como miembro activo pleno del Mercosur. Entonces, la reelección de Chávez prolongaría y fortalecería esa alianza, fortalecería la otra alianza de los países del ALBA y evidentemente fortalecería y llevaría a su culminación gran parte de los proyectos de integración latinoamericana en los cuales Venezuela ha tenido una muy importante figuración. Uno puede pensar entonces que todos los procesos de integración se fortalecerían y avanzarían hacia su plenitud.